Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo confeccionar una falda pantalón redonda. Para saber cómo se hace el patrón de esta falda os recomiendo que veáis el vídeo que hay en mi canal. Os dejo el link al mismo en la caja de la descripción. Esta falda, como indica su nombre, es pantalón, que significa que tiene tiro, con lo cual está muy bien pensada para aquellas personas que no estamos acostumbradas a llevar falda o que bien nos gusta más llevar pantalón pero que se vea ese efecto de falda. Se puede confeccionar en muchos tipos de tela distinta y dependerá de la tela y el acabado que le deis que sea más o menos formal. Eso ya os lo dejo a vuestra elección. Sin más, vamos con el vídeo de hoy. Vamos a empezar juntando los tiros. Vamos a enfrentar la cara de la parte exterior de la tela con la parte exterior, tanto en el delantero como en el trasero. Para coser estos tiros, en el delantero coseremos desde donde empieza la curva, que está situado al mismo ancho que hemos dejado para lo que es la pernera de la falda pantalón, hasta el final de esta. Lo vamos a coser con una punta recta, rematando muy bien el inicio y el final, tanto de trazado como de pieza en el caso de la parte de abajo. Para nuestro trasero vamos a hacer la misma operación, pero con la diferencia de que vamos a coser todo el tramo de lo que sería el tiro, o sea, hacer desde donde empieza en la cinturilla hasta el final, haciendo toda la curva. Y esto es porque yo decidí poner la cremallera delante, que veréis que es como una cremallera de tejano. En caso de que queráis, por lo que sea, poner la cremallera detrás, que también podría ser el caso, pues hacéis lo mismo, pero en la parte de atrás, o sea, solo coséis lo que es de la parte donde empieza la curva hacia abajo. Y ahora lo que haremos será pasarle una over o un zigzag. En el trasero lo vamos a pasar junto, o sea, hacer las dos piezas juntas, y en el delantero vamos a pasarlas separadas. Y esto lo haremos primero porque es más fácil y segundo porque tenemos que tenerlas separadas para poder poner después la cremallera. Empezamos pues a colocar la cremallera. Yo en este caso ya había juntado los lados para írmelo probando y ver más o menos cómo iría, pero yo os recomiendo que lo hagáis, lo juntéis con un hilo para probar cómo quedaría el pantalón y después pues ya lo cosáis, que primero hagáis la cremallera porque así tenéis menos tela. ¿Cómo vamos a colocar las pretinas de las cremalleras? Pues como si fuera un tejano. También la podréis colocar poniendo una cremallera invisible sin ninguna clase de problema, pero yo en este caso pues por estética decidí ponerle este tipo de acabado. Para hacerlo vamos a necesitar dos tiras, las cuales medirán de largo 2 centímetros más de lo que sería la distancia que hay entre el inicio de la curva y el final de la cinturilla con margen de costura incluido. Como veis aquí queda como montada, por así decirlo. Si aparto un momento la tela veréis que mi dedo está por debajo y esto pues acaba un poco antes. Entonces de esta manera después quedará tapada la cremallera. Vamos a colocar derecho con derecho de la parte donde irá después el dibujo visible que hacemos con la puntada de la cremallera, una de estas pretinas. Yo en este caso las hice doble porque la tela es bastante fina, entonces pues lo hice así. Y la vamos a coser al filo de lo que sería la puntada de la over. Yo os recomiendo que estas piezas las rematéis. Si queréis hacerle la forma característica de la cremallera con la parte redondeada, la podéis hacer. Yo en este caso pues las hice planas porque esta falda la tuve que coser súper rápido, era para un evento y literal la cosí 3 horas antes de llevarla al evento, así que fui bastante rápida, por así decirlo. Os hago una cosa para que veáis mejor cómo queda.
al yo coserlo justo a la pata y no al centímetro de costura que había dejado de margen, lo que ocurre es que al voltear la vista hacia donde va a ir, que es este paso que estáis viendo, queda justo el margen de costura en su lugar, ¿vale? De esta manera, lo que he hecho al coserlo justo por la línea de la over, que es medio centímetro, es hacer que, como va a tener tela debajo, quede superpuesto, que es esto que estáis viendo, que se ve un poquito de tela. Eso es una forma de acabarlo, hay otras, pero yo la que prefiero es esta. He vuelto a desmontar esa parte para que vierais el siguiente paso, que es básicamente coser la cremallera en esta pretina. Lo vamos a coser con la cremallera hacia abajo, tocando derecho con el derecho de la pretina, y de manera que el hierro de la cremallera nos quede dentro de la pretina. También podéis hacer que la parte de abajo de la cremallera, lo que es el sobrante, os quede dentro. Y vamos a coser esta cremallera sobre la pretina de manera que quede visible la over. El ancho de mi cremallera es de 3 centímetros. Entonces, la pretina mide 4,5. ¿Por qué? Porque me como medio con el margen de costura que la uno, me queda medio de margen de costura al lado de la cremallera y el otro medio que quedaría, por así decirlo, es lo que estáis viendo del sobrante de la over. Así que por eso lo estoy cosiendo un poco más hacia dentro. Ahora os vuelvo a colocar la pretina para que veáis cómo va quedando. Esto lo voy a ir haciendo porque sé que a veces la gente se lía un poco, así que quiero darle un poco más de hincapié a esta parte. ¿Veis? Si yo ahora coloco tal y como se vería por fuera la pretina ayudándome de ese margen de costura que hemos quedado antes, que va a quedar superpuesto, pues se va a ver así finalmente. Y como veis, el dibujo que hemos hecho corresponderá justo a pasar por encima de lo que sería el lado de la cremallera que ya está cosido. Si os queda así, como veis, aquí estoy clavando justo la aguja por donde está el dibujo, es que está correctamente colocado. Y esto os lo quería enseñar con un poco más de ahínco. Ahora os coloco la otra presilla para que veáis cómo queda. En este caso quedaría así, tiene que quedar tapando la cremallera. ¿Cómo vamos a conseguirlo? Pues vamos a coger la otra parte del pantalón y la vamos a colocar en su lugar. La vamos a poner de la manera que estáis viendo, que es básicamente tirando toda la otra pieza hacia abajo y cosiendo justo por la línea de costura de cremallera, por ese centímetro de margen de costura que siempre damos, y después colocamos la pieza encima. Esto se puede hacer con una única costura o bien se puede hacer con dos. Yo os recomiendo, si es la primera vez o hace poco que lo estáis haciendo, que lo hagáis con dos costuras para aseguraros de que la cremallera queda bien puesta, de que no queda torcida o no hace cosas raras. En caso de que tengáis un poco más de experiencia, pues lo podéis coser de una. Y ahora vamos a ver esa cremallera si ha quedado bien colocada. Y en principio, como estáis viendo, sí, se abre bien, no hay nada pillado en ningún sitio que no deba, etc. Con lo cual ya podemos hacer el último paso, que es hacer la forma típica de la cremallera. Si queréis podéis hacer únicamente una pequeña curva o una línea abajo para que queden las pretinas cogidas con lo que es el final de la cremallera. Y si no, pues podéis hacer la forma. O podéis hacer un poquito de forma, solo que es la curva y un centímetro más hacia arriba. Esto pues depende un poco del acabado que le queráis dar. En cuanto a recomendación, pues para mí hacerla entera, porque ya que la hacemos, pues la hacemos bien.
pero si veis que os da problemas, pues sencillamente haciendo una línea en lo que es la parte de abajo, rematando bien al inicio y al final, ya os tendría que quedar bien cogida, no hace falta que hagáis toda la forma de la cremallera. El siguiente paso es unir las perneras por la parte de abajo. Esto lo vamos a hacer de una costura sencilla. Si veis que se os puede mover o que puede quedar raro, pues lo podéis hacer desde el centro para un lado y luego desde el centro hacia el otro. Yo en mi caso pues lo hice recto porque era más fácil así. Pero si a vosotros os es más fácil hacerlo desde un centro hacia un lado y luego desde el mismo centro hacia el otro, pues hacedlo así. Pasamos una costura recta a 1 centímetro de margen de costura y después obviamente le vamos a pasar el pulido o la over. Y en este caso vamos a juntar las dos partes. En cuanto al tema de los tiros, es mejor que uno vaya hacia un lado y el otro hacia el otro. Pero si queréis poneros los dos hacia el mismo lado, también podéis hacerlo. Todo dependerá del grosor y del tipo de tela que estéis usando. Ya casi la tenemos. Ahora nos toca el bajo. Vamos a poner un ruedo a todo el bajo. Le vamos a pasar la over y vamos a hacer que la costura nos quede hacia el mismo lado que la costura que tenemos en el tiro. Si esta va a la izquierda, pues esta también hacia la izquierda. Y vamos a pasarle una over todo alrededor. Esto a las dos patas. Ahora toca el bajo. El bajo es una zona un tanto complicada. ¿Por qué? Porque es redondo. Y como es redondo, hay que hacer un pequeño truquito para que quede. En ocasiones, doblándolo y planchándolo ya es suficiente, pero hay veces que es tan redondo, que nos queda la forma tan redonda como con una falda de capa, que es súper difícil pasarlo sin que nos queden arrugas o nos quede una forma más estrecha que otra. ¿Qué vamos a hacer para evitar esto? Vamos a pasar un pespunte todo alrededor a pie de pata. Está ya fuera de la over, se hace a 1 centímetro. Lo vamos a pasar con una puntada más bien larga y con poca tensión, porque lo que nos ayudará este pespunte, que si queréis lo podéis hacer con un hilo que tenga un color completamente diferente al de la tela para después poder sacarlo bien, de manera que lo veáis, es hacer como una especie de guía. Va a obligar la tela, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta costura que hemos hecho, que como podéis ver está floja, lo que hace es que al nosotros doblar, en mi caso yo que hice un doble doblez, me ayuda a ver dónde está ese ancho de la tela y me ayuda a ir colocando las pinzas de manera que quede el bajo plano. Si lo hacéis sin hacer esta puntada, que también se puede hacer si tenéis mucha experiencia o si la tela os lo permite, os puede pasar que en algún lado no os quede la misma medida, pero haciéndolo así, como veis, va quedando siempre la misma medida, aunque el bajo sea redondo. Básicamente es como se suelen hacer este tipo de bajos. Esto si queréis pues le podéis colocar unas agujas y plancharlo también, porque esto os ayudará muchísimo a colocar mejor la tela. Esto es un truco. Hay muchas maneras de hacerlo, pero creo que esta es la más sencilla dentro de lo que cabe. Sí que es cierto que se desperdicia un poco de material porque ese hilo después lo vamos a tirar, pero no más que si hiciéramos un fruncido, porque realmente lo que estamos haciendo es un fruncido, que como veis yo voy colocando con mis manos. Eso es porque la forma redonda que yo le di al cortar no es súper redonda, es más bien ovalada. Pero esto pues si por ejemplo vosotros le dais una forma más redonda, os va a ser muy útil. Creedme que de verdad
este truco salva vidas y se puede hacer con todo tipo de telas. Con telas que queden marcadas, tipo, por ejemplo, una polipiel, hay otras maneras de hacerlo. Pero yo me refiero a las telas con las que normalmente se confecciona una falda, que suelen ser telas de algodón, telas de popelín, como es este caso, un chambray y demás. Incluso con telas que sean de género de punto se puede hacer, o sea, sin ningún problema. Es un truco que os va a salvar bastante de que quede raro el bajo. Y después, sencillamente, lo que tendremos que hacer es pasar un pespunte todo alrededor. Y como veis, gracias a esta técnica no se mueve en absoluto ese margen y siempre nos quedará el mismo margen de costura. Vamos con la cinturilla. Para ello, pues vamos a hacer el ancho de cinturilla que nosotros creamos más 1 centímetro de margen de costura a cada lado y también el extra si queréis que monte igual que la mía. Lo primero va a ser planchar uno de esos centímetros de costura porque después cerraremos con la pieza a mano. Y esto lo vamos a hacer con una plancha. Yo en este caso estoy usando la mini plancha porque me es más práctico para esta clase de cosas. Pero con una plancha normal también se puede hacer. Lo que pasa es que la mini plancha es más cookie. Seguidamente vamos a colocar la cinturilla como iría. Lo que es la parte planchada que hemos hecho va a ser la que quede en la parte de dentro. Y el otro lado va a ser el que quede en la parte de fuera. Como veis, yo aquí ya lo tenía planchado y colocado. Lo que os comentaba, que la hice súper rápido. Y lo que sí que hice fue que montara un poco, ¿vale? Como veis, yo aquí tengo una marca y me sobra como unos 2 centímetros. Eso es porque le puse un botón. Si no queréis que monte, no hagáis que monte. O sea, no hay ningún problema con eso. Yo en mi caso sí que quise que montara un poco, por lo que os comentaba del tema del botón. Y además yo decidí ponerle una goma de estas de botones para cinturilla, porque yo tengo el problema de que tengo diferencia entre cintura y cadera y siempre pues me queda un poco holgado. Así que lo que hice fue montar un sistema con lo que serían unos ojales y estas gomas para poderme ajustar la falda en cualquier momento. Os explico cómo va el sistema. Básicamente lo que hice fue hacer como hacemos con las cremalleras, tipo bolsillo de sastre, hacer un ojal con tela. Para eso pues recorté un cacho de tela más pequeño que la tela original, que el cacho donde va. Y lo que hice fue dibujar la forma que tendría el ojal. Hice 1 centímetro más pequeña a cada lado, pero de forma que me copiara el ancho de la cinta elástica, que es de 2 centímetros. El sistema para hacer el ojal de tela es básicamente hacer como si estuviéramos haciendo una cremallera de tipo bolsillo de sastre. Básicamente colocamos la pieza que se puede o no entretelar. Yo en este caso decidí no entretelarla, no era necesario. Y hice la forma del ojal, que en este caso pues tiene una forma rectangular. Se puede hacer más o menos estrecho. Esto pues depende un poco de la goma, depende un poco de vuestro diseño, o si por ejemplo en vez de hacerlo cuadrado, pues no sé, lo queréis hacer en forma de redonda, pues lo podéis hacer en forma redonda si vais a pasar un cordón, por ejemplo. O sea, es algo que es súper versátil. Sencillamente pues es hacer la forma, luego recortarla, darle la vuelta y coser alrededor de esta forma, como os he comentado, igual que si hiciéramos una cremallera de sastre. Es la misma preparación. Esos ojales tienen que ir donde iría más o menos las pinzas, a una 1/10 parte de contorno. Tened en cuenta también, si habéis puesto una parte que monte en la cinturilla, que hay que sumarle esta distancia. Aquí estáis viendo que estoy cerrando la cinturilla.
La estoy cerrando porque tengo esa parte que monta y solo voy a cerrar la parte que monta de la cinturilla. La otra parte no. ¿Esto por qué lo voy a hacer? Porque es más fácil para mí hacerlo así. Ahora, si yo a esto le doy la vuelta, pues veréis cómo queda el acabado. Lógicamente tengo bastante tela sobrante y se puede recortar con cuidado. No hace falta que la forma sea cuadrada, se puede hacer en forma redonda o yo que sé, si os ponéis más creativos, pues con forma de nube, por ejemplo. O sea, no tiene que ser siempre una forma cuadrada. Esto pues depende del diseño, depende de lo que vayáis a hacer. ¿Veis? Y si yo ahora esta cinturilla le doy la vuelta para hacer el acabado, como veréis cuesta un poco porque lógicamente no está cosida, pues me quedaría así la forma. Como veis, en este tutorial os estoy enseñando cómo acabará colocado después para que os vayáis haciendo una idea. Una vez tengáis eso, podéis comprobar si el ancho que le habéis dejado para que monte es el adecuado. Pero esto ya tendría que estar pensado antes incluso de hacer los ojales. Una vez todo comprobado, vamos a cerrar lo que sería la cinturilla. Pero para ello primero hay que coser la parte que no estaba cosida a la falda. La colocaremos derecho con derecho y vamos a pasarle un pespunte a 1 centímetro del margen de costura. Vamos a coser con mucho cuidado de que no nos quede ninguna clase de pizamiento, de arruga o que no se nos mueva la falda, que esto es muy fácil de que pase. Comentaros también que aquí estáis viendo una costura, que esta cinturilla, por la cantidad de tela que cogí para hacer la falda, que ya os lo he comentado seguramente en el vídeo del patrón, lo que hice para sacar la cinturilla es aprovechar los cachos que corté y que me sobraban. Y esto también lo que hará es que tengáis menos desperdicio de tela. Esto tenedlo en cuenta también. Cuando ya la tenemos bien cosida, le vamos a dar la vuelta sobre sí misma. Como veis, aquí está el acabado de la parte que monta. Yo le corté un poquito. Hay que asegurarse que llegue justo esa costura a donde empieza la falda. No os paséis ni os quedéis cortos. Le recortáis el sobrante, como os comentaba, que siempre es más fácil trabajar, teniendo cuidado de no cortar de más. Y lo volteáis, sacando muy bien las esquinas, en caso de que lo hayáis hecho cuadrado. Y una vez ya tenéis las esquinas terminadas, vamos a coser lo que sería la cinturilla. Yo en este caso decidí coserla a mano con una puntada invisible porque era poco tramo y la tela me lo permitía, pero también podéis coserla a máquina, no hay ninguna clase de problema. Para coser la máquina, pues sencillamente hirvanáis esta parte doblada que ya teníamos previamente preparada cuando hemos hecho la cinturilla y la coséis de manera que quede unos 2 o 3 milímetros por debajo de lo que sería la parte exterior, y de esta manera os aseguráis de que queda bien pillado. Seguidamente lo que vamos a hacer va a ser coser el botón. Yo en este caso, como no quería hacer que el botón se viera por fuera, elegí poner un snap o botón de presión, y para coserlo ya sabéis, se usa la técnica del nudo, que básicamente es pasar la aguja y en la vuelta de hilo que va quedando pasarlo hacia adentro, hacer una puntada y coser el otro cacho del botón. Y así lo vamos a hacer tanto con la parte masculina como con la parte femenina del botón, porque esto siempre se le ha llamado así, no es que yo lo esté llamando así. Y de esta manera nos queda el botón ya fijado. También lo podréis hacer con un botón normal o con
algún enganche tipo ganchillo, por ejemplo, o como vosotros queráis. Incluso si me matáis lo podréis hacer con velcro. O sea, no hay ninguna clase de problema con que lo hagáis así. Pero sobre todo que os quede bien cogida esta parte, eso sí. Y aquí tenéis el resultado final. Como veis, se ve el tiro, se ve una forma como si fuera la mitad de una falda, lo que es una falda pantalón básicamente. Y aquí está lo que es la zona de la cinturilla con el botón a presión, también los botones con la goma, que es lo que ayuda a que quede fruncido, la cremallera terminada. Y básicamente así nos quedaría el resultado final. Es una prenda, como os decía, súper versátil, que se puede usar en cualquier ocasión, y también para esas personas que rozan los muslos y les gusta llevar falda es ideal porque parece una falda pero realmente es un pantalón. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima, chao. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima, chao. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que